Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y recién le estaba comentando la información de último minuto que teníamos es que en el Congreso Nacional se acaba de sancionar la ley de presupuesto para el año 2023 en la versión del Senado y queríamos justamente ya inmediatamente tener alguna reacción sobre eso y tenemos el gusto de poder tener ya en línea al viceministro de Administración Financiera, Marcos Eliseche, quien está con nosotros en este momento. ¿Cómo te va, viceministro? Muy buenos días. Buenos días, Samuel, ¿cómo estás? Gusto saludarte a ti y a la audiencia. Nos toca esta entrevista justo unos minutos después de que el Senado acaba de ratificarse en su versión, una versión que incorpora más gastos rígidos y queríamos conocer de parte de ustedes cómo analizan, porque bueno, cuando se estuvo estudiando el presupuesto vimos que diputados hicieron aumentos, Senado otra vez, luego diputados volvieron a modificar y hicieron más incrementos y al final, bueno, quedó la versión del Senado. ¿Esa versión es administrable, es financiable? ¿Cómo lo analizan ustedes, viceministro? Efectivamente, Samuel, nunca tan oportuna esta entrevista. Hace minutos se acaba de aprobar en el Congreso, sancionar, porque ya esta es la versión que va a quedar. Se acaba Sí. de sancionar el presupuesto PGN 2023 en la versión del Senado. Y bueno, a partir de ahora, nosotros seguramente vamos a tomarnos el tiempo de analizar detalladamente cuáles son las implicancias. Si bien, como bien lo decías, ya veníamos alertando las incorporaciones que hicieron, ¿verdad? Hay que partir del comienzo. Acá la historia comienza en la Comisión Bicameral de Presupuesto, que hizo una primera modificaciones al plan que había enviado al Ejecutivo. En esas modificaciones, básicamente se creó un fondo, para explicarle un poco a la gente, se creó un fondo de la comisión. Básicamente lo que hizo fueron reasignaciones de diferentes entidades, y también hubo un incremento en la estimación de ingresos, que es una de las cuestiones que más nos preocupa. Hubo un incremento en la estimación de ingresos para crear ese fondo. Y de ese fondo, básicamente lo que se hizo en la Comisión Bicameral de Presupuesto es mayor creación de cargos. Hablamos de casi 1.300 nuevos cargos. En realidad crearon 2.900 cargos, pero si hablamos de nuevos cargos son 1.300. El resto son reasignaciones, por eso que no queremos confundir. Son 1.340 nuevos cargos que se crearon. Y después eso fue pasando a las diferentes cámaras. Ya en la Cámara de Diputados se agregó incrementos salariales para algunos sectores, como la Universidad Nacional de Asunción. Las universidades nacionales en general tienen incrementos y creaciones de cargos. Y ya en el Senado se incorporó el incremento al sector de salud, específicamente al personal de blanco, y también a los administrativos, y otras asignaciones que hicieron. En términos generales, si hablamos de montos, el presupuesto, uno mira y hay un incremento de 30 millones de dólares aproximadamente, y uno dice no Ujú. es mucho, ¿verdad? En términos de un presupuesto de 14.000 millones. Pero analizar la composición, el monto es mucho más grande en la recomposición que hicieron, porque hablamos de casi 50, 70 millones de dólares que va a gastos rígidos, que no estaban en la versión del Ejecutivo, esos gastos rígidos. Y eso Sí, es lo que nos preocupa. ahí justo te quería una precisión. Ministro, entonces en el global, este presupuesto, de acuerdo a, o sea, si comparamos el diseño que hizo el Ministerio de Hacienda, que remite al Congreso, y lo que finalmente se termina por sancionar, hay unos 70 millones o aproximadamente unos 70 millones de dólares más en gastos que incorporó el Congreso. Y por eso decía, si hablamos del monto neto, son 30 millones de dólares aproximadamente el cambio entre la versión del Ejecutivo y la versión del Senado, digamos. 30 millones de dólares es el aumento del presupuesto, que no afecta el déficit fiscal. El déficit fiscal se mantiene en 2,3%. Pero si vemos la composición, o sea, ahí es donde se agranda el problema. Si vemos la composición de las reasignaciones que hicieron, estamos hablando casi 70 millones de dólares de más gastos rígidos. O sea, son dos cuestiones. El presupuesto aumenta 30, pero gasto rígido aumenta 70 aproximadamente, en el presupuesto aprobado por el Senado. O sea, estamos hablando de todas estas creaciones de cargos, de aumentos salariales, no estaban previstos en la versión del Ejecutivo, y eso lo que hace es que sea mucho más rígido el presupuesto. Y lo que siempre decimos, que nuestra preocupación básicamente es que cada vez tenemos un presupuesto más rígido. Eso implica que más recursos genuinos del Tesoro tienen que derivarse al pago de salarios, creaciones de cargos. Y como siempre también decimos, o sea, no, sin hacer juicio de valor acerca de la necesidad o no que puedan tener esas entidades, o la justicia o no de esos incrementos.
¿verdad? Porque si vamos a hablar de incrementos salariales, todos los funcionarios del sector civil, por ejemplo, hace más de 10 años que no tienen aumento. Desde el 2012 a la fecha, el sector civil no tiene incrementos, solamente el personal de blanco que tuvo algunos incrementos, los docentes, obviamente, a través de este plan de carrera de los docentes, y el sector de las fuerzas públicas sí tienen ajustes periódicamente, pero el resto no. Entonces ahí es donde discutir por qué a un sector sí, a otros no. Entonces esas cuestiones es las que tenemos que derivar de vuelta a la reforma que siempre hablamos, ¿verdad? Pero no, sin desviarnos del tema, la preocupación está ahí, en la mayor rigidez. Y otra cuestión que me preguntaba, si es administrable. Y ahí tenemos que decir, si vemos, en teoría, porque vamos a ver bien ahora los detalles, la mayoría de estas reasignaciones, creaciones de cargo y aumentos lo pasaron para el último trimestre del año, a partir de octubre. Entonces, si hablamos desde el punto de vista de la administración que estamos actualmente, probablemente no sea muy complicado porque el año que viene, recién en octubre, van a impactar estos aumentos. La preocupación es para el 2024. Nosotros pues, podríamos ser muy egoístas y decir, bueno, nosotros ya nos vamos a ir seguramente, este problema lo vamos a resolver de alguna manera, pero el que venga sí va a tener un problema grave porque todas estas reasignaciones, creaciones de cargo, aumentos, tienen un efecto año completo a partir de enero del 2024 y el impacto va a ser mucho más grande. Y es lo que estamos diciendo, tenemos que ser responsables nosotros, decir, el plan de convergencia que habíamos previsto de llegar a 1,5 en el 2024, esto va a complicar bastante ese plan. Va a complicar bastante, pues ya partimos, como dice, partimos perdiendo el partido del vestuario, ¿verdad? Pues ya tenemos un mayor gasto sin ni siquiera mirar los números del 2024, tenemos que construir a partir del año que viene, pero ya estamos perdiendo el partido desde el punto de vista financiero porque ya tenemos un mayor gasto. Claro, claro, claro. En términos, Futbolístico, antes de que comience el partido estamos un 2-0 abajo por lo menos. Así es, lastimosamente es así. así es. Repito, o sea, sin hacer juicio de valor acá, porque repito, todas estas entidades siempre van a pedir mejores Claro, asignaciones, claro, claro. pero tenemos que prever los recursos, no Y podemos ahí se solamente... me... Cuando se hace una reasignación, vos le estás quitando siempre plata a alguien para trasladar a otra parte ese dinero que estaba previsto. Esas reasignaciones se hacen tomando fondos que estaban destinados para inversión o para gasto social. ¿De dónde se hizo la reasignación? Gran parte de lo que se reasignó salió de obras públicas. O sea, obras públicas perdió parte de sus recursos. Lo que hicieron las entidades, lo que hicieron en la bicameral básicamente es ver aquellas entidades que tenían financiamiento de capital con fuente 10, con recursos del Tesoro para que la gente entienda. Entonces lo que hizo la comisión bicameral es, bueno, vamos a quitar la obra fuente 20, vamos a hacer menos ruta, pero le vamos a dar a las entidades que tenían fuente 10, le vamos a dar fuente 20. Y esa fuente 10 que rescataron, digamos, de las entidades es lo que llevaron para reasignar en cargos y salarios, porque no se puede usar por la ley de administración financiera, no podemos usar gasto de capital para gasto corriente. Entonces, se puede usar deuda para financiar gasto corriente. Entonces, No, esa es un claro, poco la dinámica que hicieron. Ellos liberaron la fuente 10 que había en gastos de capital de algunas entidades, ahí pusieron fuente 20 de obras públicas y con esa fuente 10 que liberaron hicieron la creación de cargo y los aumentos. Sumado a eso, el aumento en la estimación de los ingresos, que también nos preocupa mucho. Acá hubo un aumento de casi 130.000, 140.000 millones en la estimación de ingresos del fisco. Recordemos que nosotros en la elaboración del presupuesto esta estimación la hacemos en base a estudios, en base a análisis de la economía, cuánto va a crecer el PIB, cuánto van a crecer las importaciones. Tenemos en cuenta esas variables para ver cuánto va a ser la claro, recaudación. Y aquí sencillamente se incrementó esto. Puede ser que se cumpla, puede ser que no. Entonces, de todas claro. maneras, asumir un riesgo, sobre todo si Pero eso va a gasto corriente. para mí, a ver, Ordenar un poco porque dijiste muchos datos que me parecen sumamente importantes, viceministro. Uno, bueno, sacaron fondos o que estaban previstos en Fuente 10 del Ministerio de Obras Públicas, con lo cual, si se quiere compensar eso, pregunto, vamos a tener que apelar a endeudamiento nuevamente para compensar de alguna manera esos fondos. Bueno, acá hablamos de, no digo, significativamente hay que ver un poco el global, ¿verdad? Sí, acá estamos, si nosotros predimos un presupuesto de 700 millones, 800 millones de dólares para obras públicas, hoy tiene, digo un número cualquiera, digamos así, porque todavía no tengo el número fino, 50 millones menos para obras públicas, ¿verdad? Entonces, esos claro, 50 millones de horas fue a diferentes entidades para gasto de capital y claro,
lo que tenía fuente de esas entidades llevaron al fondo para la Pero, creación. ¿y si esos 50, por eso? Si esos 50 queremos nosotros mantener para no afectar, digamos, de alguna manera lo que teníamos previsto como inversión, vamos a tener que tomar endeudamiento de algún lado, porque ya no vamos a tener nuestros propios recursos. Y obra pública obviamente va a querer recuperar, porque seguramente está proyectado esos 50 millones para rutas, Claro. para caminos que hoy se quedan sin financiamiento. Obras Públicas va a decir, bueno, yo necesito esos 50 millones que me quitaron, tenemos que ver cómo financiar y eventualmente, como bien decís, va a tener que ser mayor deuda o tendrá que verse alguna otra reasignación ya en la ejecución del presupuesto, seguramente otras reasignaciones, pero sí, es así mismo. O sea, hoy Obras Públicas perdió un X monto de su presupuesto previsto y eso le va a afectar a su ejecución de su obra. Y otra cosa, lo que me dijiste... Me parece sumamente grave el hecho de, sin ningún tipo de análisis económico, científico, se esté de alguna forma o de manera irresponsable, digo yo, aumentando la perspectiva o la estimación de recaudación para ajustar el presupuesto y calzar dentro de lo que es la ley de responsabilidad fiscal, pero en realidad es una mentira, porque si yo hice un estudio y el estudio me dice que voy a recaudar 100 y resulta ser que el Congreso, sin ningún tipo de análisis económico, dice no, en realidad vas a recaudar 150, al final lo que te están haciendo es de alguna manera burlar lo que son los márgenes que te permite la ley para el déficit fiscal, viceministro. Por eso es una de las mayores preocupaciones y siempre advertimos todos los años, siempre le decimos al Congreso, con los gastos ustedes pueden hacer todas las reasignaciones, es su facultad, está bien. Podemos discutir si nos gusta o no, pero los ingresos, siempre decimos, respeten los topes de ingresos, porque ahí es donde no tenemos control. El gasto podemos controlar de alguna manera con el plan financiero, plan de caja, pero los ingresos no podemos controlar. Si viene menos, no vamos a tener los recursos para ejecutar. Siempre advertimos eso al Congreso y en los últimos años se venía cumpliendo. Creo que después de muchos años volvieron a ajustar el número de los otros ingresos del fisco. Y como bien decís, es un riesgo muy grande porque, sobre todo porque esos 150.000 que se incrementó va a gastos rígidos, o sea que tenés que pagar sí o sí salario o nuevos cargos, no puedes dejar de pagar. Entonces, eventualmente, si se da ese escenario de que no recaudemos esos fondos y tengamos que pagar esto, lo que va a hacer es que otros programas se tenga que recortar, ¿verdad? Y ahí hablamos de programas sociales, porque lo que se financia principalmente con Fuente 10 son programas sociales, el pago de la deuda, las jubilaciones. O sea, no hay mucho margen para movernos en lo que son recursos del Tesoro. Ojalá nos acompañe y se supere la meta de recaudaciones, ¿verdad? Pero no, es un riesgo, no podemos jugar a una lotería. Igual aunque La recaudación vaya bien el año que viene, igual es una mochila cada vez más pesada para el 2024. O sea, ponerle novena a un 2024 malo o un 2025 malo, ¿verdad? Nosotros ya tenemos esa mochila más pesada que cargar y ahí ya no vamos o sea, es jugar con fuego todo el tiempo porque vos podés tener un buen año porque ponerle se dé ese efecto rebote que estamos esperando todo para el 2024, pero no podés aumentar tus gastos solamente porque estimas alegremente los números. O sea, hay que ser como muy prudente en eso, me parece, viceministro. Totalmente. Repito, o sea, todos los años nosotros pedimos eso, que nos respeten los ingresos. Lastimosamente este año no se no logró. ocurre. Sí, pues, sí podemos decir un poquitito de manera positiva que el monto, estamos hablando de 20 millones de dólares, no es un monto, digamos, significativo, digamos, en la bolsa, pero de todas maneras, o sea, como bien decir, ¿qué pasa si tenemos otra una sequía como la tuvimos este año? O sea, el año pasado, en este mismo momento, la proyección decía que íbamos a crecer 4%, vamos a crecer 0. Entonces ahí está el problema. Ahora, si se cumple todas las proyecciones, probablemente ese 20 millones pase desapercibido. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si tenemos una sequía fuerte nuevamente? O tenemos, Dios quiera que no, porque ya pasamos por muchas cuestiones, ¿verdad? Dios quiera que se cumpla la proyección de crecimiento el año que viene, que está por encima del 4%, y seguramente, ojalá, pase desapercibido. Pero si no, ¿cómo no? Ese es el riesgo. O sea, no podemos arriesgar nosotros en cuestiones que Claro. son científicas, que uno hace un cálculo estimativo, porque se puede no cumplir eso, y ahí es donde tenemos este problema. Así es, totalmente. Ahora, ¿En algún momento se llegó a especular o se llegó a mencionar que si se hacían aumentos muy importantes, el Ejecutivo no descartaría el veto parcial incluso del presupuesto? Con esta versión que salió y con estos números que estamos hablando, ¿ustedes creen que con ese plan financiero que se hace normalmente en enero se podría
mantener, digamos, este presupuesto que fue aprobado en el Congreso, viceministro? Sí. Y va con lo que te decía al comienzo, Samuel. Si pensamos exclusivamente en el 2023, ¿verdad? Podríamos manejarlo con el plan financiero, plan de caja y no vamos a tener muchos inconvenientes en sortear el 2023. Acá el problema y la responsabilidad es el 2024. Pensando en el 2024 y pensando en el plan de convergencia, es donde vamos a analizar todas las aristas. Vamos a mirar en detalle, con lupa, todo lo que salió en esta versión aprobada y seguramente la versión de aumento total creo que es muy difícil porque el presupuesto es muy distinto al que tenemos vigente hoy. Y podríamos ver tal vez la opción de un veto parcial, pero va a depender de muchos factores. No quiero adelantarme ahora. Tenemos que analizar cuidadosamente la redacción de los artículos. Tenemos que ver cómo quedó finalmente los aumentos, a partir de qué periodo, en qué momento. Y a partir de ahí ver si cabe la posibilidad de un veto parcial, recomendar un veto parcial. Bueno, ya va a depender, repito, también de cuestiones políticas. Nosotros en la parte técnica podemos recomendar, pero finalmente son decisiones ya que se toman en el ámbito político. Pero vamos a hacer todos esos análisis, Samuel. Yo creo como haciendo un resumen desde el punto de vista para el 2023, lo vamos a poder administrar con el plan financiero, con el plan de caja, pero pensando en el 2024, donde ahí ya no vas a tener ese margen y va a ser muy difícil administrar el 2024. Sí, totalmente. Una preocupación también. Que nos acercaban ya hace tiempo, incluso en algún momento hablé con el ministro, me dijo que estaban ahí viendo la manera de pagar, era el tema de la liberación de los fondos para el sector de la construcción. Tengo entendido que este mes estaba previsto que se vayan pagando por tramos esa deuda bueno, creo que están ya en cerca de 400, pero por lo menos la mitad, 200 millones de dólares se iba a liberar. ¿Cómo está eso, viceministro? Se está pagando, Samuel, entre octubre y noviembre se pagó aproximadamente 90 millones de dólares. Y de diciembre que queda, seguramente estamos viendo las diferentes reprogramaciones que está haciendo también Obras Públicas, porque son varias obras que ellos van programando de acuerdo a la... También hay que tener en cuenta que para pagar se tiene que tener en cuenta toda la carpeta ordenada, los certificados de obra listos, verificados. En base a eso, Obras Públicas va pidiendo la liberación. Creemos que otra vez este diciembre para cerrar en torno a los 60 millones de dólares, y ahí estaríamos hablando de 160 millones que se estaría pagando este año en lo que tiene que ver a las deudas con las vialeras. Y para el año que Normalmente se suele, en enero, digamos, el Ministerio de Hacienda suele tratar de saldar la deuda flotante que quedó. En esa deuda flotante también incluirían ese saldo restante para el sector de la construcción, o todavía no hay recursos para ir cancelando el endeudamiento que se tienen con ellos. La deuda flotante básicamente son obligaciones que ya se realizan en el 2023, 2022 en este caso, pero que se terminan de pagar en el 2023. En este caso, el saldo que quede de no obligado, digamos, de tanto de obras como de otra entidad, ya se va a financiar con el presupuesto 2023. O sea, con el presupuesto 2023 se va a poder financiar lo que quede pendiente, digamos, que no se pueda obligar en el 2022. Ya. Viceministro, también. Sabemos que ustedes cuando diseñan el presupuesto hacen proyecciones de crecimiento y bueno, mañana el Banco Central va a dar la estimación oficial, pero ustedes en base a algunas estimaciones ya fueron previendo este presupuesto. El sector privado, Dender nos dijo que creen que va a haber un efecto rebote del 6%, algunas otras consultoras hablan y bancos locales están estimando más o menos entre 4 y 5. Los números que tiene Hacienda también están en torno a esos porcentajes, viceministro. Sí, nosotros prevemos un 4%, aproximadamente 4% para en el PGN 2023, pero hoy estamos viendo información, justamente ayer salió el dato del IMAEP, ¿verdad? Y que muestra por tercer mes consecutivo un crecimiento de la economía, y en esa línea probablemente en los próximos meses podamos hablar de un aumento en esa proyección, pero hoy somos prudentes y nos ponemos un poco en el monto de esta trayectoria regular, que es en torno al 4% en un año normal, digamos, un año bueno. Pero podría ser, yo creo que todas las previsiones apuntan a que podría ser un poco más alto, siempre y cuando también las condiciones del clima, sobre todo, acompañen, porque acá el factor, yo creo que por el lado del comercio, de los servicios, hay una recuperación que se está notando, pero la variable que nos puede, obviamente, disparar es el sector agrícola.
que si tenemos un buen año, tenemos este trimestre que tenemos un buen régimen de lluvias, eso va a acompañar y ahí sí yo creo que podríamos hablar ya de un año que va a ser bueno en el 2024. Entiendo. Viceministro, el presupuesto, ¿cómo queda? Algo así de 14.800 millones de dólares es el presupuesto para el año que viene. Así es, va a quedar en torno, te digo el monto exacto, acá tengo a mano, si me disculpas un minuto, Sí, sin problema. acá tenemos, quedaría en, sí, 14.834 millones de dólares aproximadamente, ¿sí? Ese sería el monto del 14.000. presupuesto, Ujú. sí. Y respetando el límite establecido del 2,3. Con esa verdad que vos decías, acá hubo un incremento de 20 millones de dólares en los ingresos. Obviamente, repito, en un presupuesto de 14.800 no es significativo, digamos, pero es una señal que no es buena, no es buena de que se toquen los ingresos proyectados, porque repito, es un riesgo muy grande a la hora de que se cumplan las proyecciones que uno tiene inicialmente. Y si esa... Se mantiene o se vuelve a repetir para el presupuesto del 2024, ¿se podría poner en riesgo el hecho de volver a esa convergencia al 1.5 de déficit que está previsto, volvamos al siguiente año? Sí, y dificultaría, Samuel. Hoy es muy pronto para hablar porque si la economía va bien, si tenemos un boom económico, crecemos al 6%, probablemente podamos aguantar, pero hoy no sabemos, ¿verdad? Hoy Claro, lo que claro. sabemos es que arrancamos el 2024 con más de 100 millones de dólares de gasto rígido superior, sin todavía analizar lo que va a pasar con la fuerza pública, con los docentes, que todavía ni miramos para el 2024, que también se tiene que volver a discutir. Entonces, pues, si uno ya arranca el partido, como decíamos, con 100 millones, un poco más de dólares metido en el presupuesto, obviamente ya hablamos de que tenemos que recaudar adicionalmente a cualquier otro presupuesto 100 millones para ese año. Entonces, puede poner en riesgo el plan de convergencia. Repito, ojalá la economía, porque acá fue fundamental que la economía se recupere. Si la economía se recupera y tenemos años consecutivos buenos, nos va a ayudar, pero si tenemos de vuelta algún año malo, va a complicar poder cumplir ese plan de convergencia. Me preguntan nomás acá, para cerrar, Breve, viceministro, comenzó a regir la ley esta que permite deducir hasta un 30% del IVA en el consumo y me consulta si eso a nivel presupuestario va a tener algún tipo de efecto en la recaudación para ustedes y si están viendo también, bueno, esa eventual menor recaudación porque se van a generar crédito fiscal, ¿ya está incorporado también en este nuevo presupuesto o cómo lo van a administrar? Entiendo que es una buena pregunta. Voy a trasladarle a mi colega Orue. Entiendo que no se incorporó ese 30% porque fue una medida que surgió como contrapropuesta a la deducción del claro, claro. 100%. ¿Verdad? Y sí, va a tener un impacto seguramente de menor recaudación porque hablamos de un 30% más que se va a poder deducir en gastos que hoy no estaban previstos. ¿Verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con alimentación, vestimenta y demás que no estaba permitido deducir, hoy se va a poder deducir hasta un 30%. Entonces, si uno toma a rajatabla la estimación que era de 100 millones de dólares aproximadamente el costo que iba a tener la otra versión que era 100%, uno puede decir que entre 30 millones de dólares sería el impacto. Pero bueno, eso vamos a confirmar eso con las proyecciones que haga la SED. Y sí, ahí ya tendríamos una merma un poco en la recaudación por ese lado. Claro. Bueno, y ustedes que son los que después tienen que... Lo que efectivamente llega a caja, van a tener que ir a acomodar otra vez un montón de cosas para calzar el presupuesto, viceministro. Así mismo, así como este año, ¿verdad? Pasó con el selectivo. Fíjate que el selectivo nosotros empezamos en febrero con la base imponible reducida, hoy estamos a diciembre prácticamente y se mantiene la base reducida del selectivo. Eso ha costado en torno a unos 5 millones por mes y bueno, lo hemos administrado. Eso va solo hasta diciembre, Ah, ¿verdad? viceministro. Va hasta diciembre. Entendemos que, vamos, entonces no quiero adelantarme, pero seguramente se va a analizar un poco cómo está la coyuntura, los precios y demás para ver si se continúa con esa medida a Claro. partir de... Nosotros venimos publicando, por lo menos... Mirando los precios internacionales todos los meses y tanto el gasoil refinado, que es el que importamos efectivamente, fuera de lo que es el crudo, que nosotros compramos ya producto terminado, y la nafta también, vemos reducciones en el último mes en torno al 20%, en el caso del gasoil y más o menos en torno a 12% en el caso de las naftas, ¿verdad? Pareciera ser que el escenario internacional es como más benigno como para ir de alguna manera regularizando también ya todo lo que tiene que ver con estas medidas especiales
que se hicieron para contener el alza de precios a partir del año que viene. Por lo menos en principio el escenario está como mucho más favorable a nivel internacional. Así mismo, todas las informaciones que tenemos de los diferentes organismos internacionales también tenemos esa misma lectura, ¿verdad? Que se está un poco estabilizando ya el mercado y entendiendo también que las distribuidoras compran a futuro. Sí, Ellos nos dicen que las compras que tienen hoy todavía lo hicieron con un precio más alto, pero sí que en las próximas recambios de stock sí ya podrían ya podría impactar estos mejores precios. Así que esperemos que esto se mantenga y seguramente ojalá tengamos una baja en los primeros meses del año que viene. claro. Bueno, pero ahí también ya, El selectivo al consumo podría volver a sus valores normales de recaudación, digamos, ¿verdad? Seguramente vamos a volver gradualmente porque no queremos justamente que la baja en el precio termine siendo absorbida otra vez con el selectivo. Entonces, seguramente exacto, para darle una señal también a la gente que ha pasado malos momentos, seguramente vamos a trabajar en una gradualidad y seguramente en unos 2 o 3 meses volver otra vez al selectivo a un 100%. Pero me estoy adelantando un poco, solamente son las conversaciones que tuvimos, digamos, a priori con el equipo económico, pero vamos a ver bien si por ahí la baja del precio es importante, tal vez a lo mejor ya volvemos inmediatamente con el precio, con el selectivo anterior, pero va a depender un poco de cuánto sea el impacto final. totalmente. Viceministro, te agradezco mucho tu Un tiempo. gusto siempre conversar contigo y tener así en detalle cómo está el presupuesto y lo que esperamos para el año que viene. Que tengas un buen año también, aprovechando ya que estamos en estos programas finales del 2023. Así que muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros Monitor Económico, viceministro. Un gusto, Samuel, como siempre, compartir contigo, con la audiencia y también un feliz año para todos. Felices fiestas y nos veremos seguramente en los próximos meses. O mañana vas a... En la presentación del Banco Central, me imagino. Y vamos a estar ahí, vamos a estar ahí, vamos a acompañar Entonces mañana nos vemos mismo, mañana. dar un poco los Dale, números oficiales del viceministro, un banco. abrazo. Gracias. Chao, chao. El viceministro de Administración Financiera conversando con nosotros, Marcos Eliseche, en esta mañana. ¿Cuánto nos queda? 3 minutos. Bueno, y con él vamos a ir cerrando básicamente y tenemos también nuestro ¿sabías qué? Así que podemos poner punto final a nuestro ¿sabías qué? Para ir cerrando. Datos muy interesantes que nos dio hoy el viceministro, que quiero acá apunté algunos, por lo menos 14.834 millones de dólares es el presupuesto general previsto para el año que viene. Se ajusta, o sea, se aumenta 30 millones de dólares más, que es lo que hizo el Senado, pero si tomamos en el global, es decir, 30 millones de dólares más que se va a tener que recaudar para financiar estos compromisos que asume el Congreso o que el Congreso envía dentro del presupuesto, más hay otros 40 millones que se reasignaron, es decir, se sacó algo que estaba presupuestado para el Ministerio de Obras Públicas y se puso para financiar también a estas creaciones de cargos y aumentos salariales del sector de salud y el sector de educación principalmente, es lo que nos comentaba el viceministro haciendo un poco un análisis. De momento no se va a vetar totalmente este presupuesto, ¿verdad? No va a haber un veto total. Sí, de repente se puede llegar a analizar un veto parcial de acuerdo a lo que ellos encuentren a la hora de revisar punto por punto los ajustes que se hicieron en el Parlamento. Así que no se descarta un veto parcial, pero van a ver si es que de repente a través de un plan financiero pueden hacer acomodar un poco las cosas y que tampoco sea necesario eso. Así que ese es el resumen de lo que nos decía el viceministro. Antes de despedirnos, te recordamos que estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia. La experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas. En el acceso principal del Paseo de la Galería puedes hacer tus reservas al 0985-188-188. Y también con Stornia medimos, identificamos, analizamos los intereses y hábitos de los consumidores conectando las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Stornia Comunicación Estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o en @Estornia_PY, nuestra cuenta en el Instagram. Y te decía, ¿el sabías qué? ¿Qué son los ingresos residuales? Con eso vamos cerrando un capítulo más de Monitor Económico, agradeciendo a ustedes por su sintonía. De mi parte, mañana a las 10 vamos a estar transmitiendo perspectivas desde el Banco Central del Paraguay y Monitor Económico vamos a volver el día jueves. Así que mañana a esta misma hora vamos a estar con la proyección que haga el Banco Central para la economía y el jueves volveremos otra vez con este espacio de análisis que tenemos todas las mañanas aquí en el canal 5 Días. Que tengan un buen resto de jornada. Será hasta entonces.